Bien, les pido que se muteen en el Zoom. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de Romanticismos Traducidos. Les doy la bienvenida a la presentación de esta nueva colección digital de traducciones que está patrocinada por el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, y coordinada por el director de la sección de Literaturas Extranjeras del Instituto, Miguel Veda, y quien les habla, Jerónimo Ledesma. Agradecemos a Guiomar Ciapucio, a Diego Vila, a Patricia Festini, acá presente, y a la Junta del Instituto de Filología por su apoyo y por su hospitalidad para alojar esta colección de traducciones. También a la Oficina de Publicaciones de la Facultad por el trabajo de edición. Agradecemos a los autores de las traducciones y ediciones de los dos primeros títulos, Jorge Caputo y Gabriel Paskansky, que han hecho un trabajo formidable. Al gentil y a la gentil presentador y presentadora, a Emilio Bernini y Jimena Solé, que aceptaron estar acá y hablar de estos dos primeros títulos, y a las diversas personas que están colaborando para que esto pase y siga pasando, a mi colega y amiga Carolina Ramallo, a Daniela Paolini, a Mario Rucabado, a Fiorella Mestres y Melanie Humérez, y por supuesto a los compañeros de literatura del siglo XIX. Ahora le voy a dar la palabra, para empezar, a Miguel Veda, que es profesor titular de literatura alemana, director del Departamento de Letras, director, como ya dije, de la sección de literaturas extranjeras de este instituto, e integrante de las comisiones de la maestría en literaturas en lenguas extranjeras y en literaturas comparadas, y de la carrera de especialización en traducción literaria de nuestra facultad. Y además, como todos saben, él mismo un prolífico traductor. Miguel, te cedo la palabra entonces en este momento. Gracias, Jerónimo. Buenas tardes a todos y a todas. Y quería iniciar la presentación, que va a ser muy breve, agradeciendo también al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, porque desde un comienzo muy generosamente apoyó el proyecto, y a la Oficina de Publicaciones de la Facultad. Quería en segundo lugar dar un reconocimiento a Jerónimo, que es en realidad el creador del proyecto y el factotum, es decir, es quien asumió todo el trabajo para que exista lo que hoy se está lanzando. Quería ratificar la importancia que tiene para la sección, entre otras razones porque desde que se creó la sección, la traducción fue una dimensión fundamental del trabajo. Yo recuerdo en los primeros años de esta sección, cuando la dirigía Malvina Salerno, se creó la revista Interliteras en su primera época, y ya desde un comienzo tuvo una sección de documentos que justamente estaba dedicada a traducciones, presentaciones y comentarios, y que trataban de proporcionar lo que puede aportar nuestra facultad a este trabajo, y es ediciones que sean al mismo tiempo filológicamente serias y en términos estéticos e intelectuales provocadoras, es decir, que puedan sumar esa doble dimensión, como ocurre con las traducciones que hoy se están presentando. Y al mismo tiempo que son un elemento más dentro de una pelea que tiene mucho sentido dar, y es la pelea
para jerarquizar el trabajo del traductor. Recuerdo arduas discusiones, por ejemplo en CONICET, para que esto efectivamente ocurra, y algo de esto se ha conseguido y mucho todavía debería lograrse. Yo pensaba, a partir de la invitación de Jerónimo, como haría cualquiera de nosotros, en qué se hizo en este sentido dentro del propio ámbito de trabajo, y yo pensaba en la cátedra de literatura alemana y en no solamente qué se hizo en traducción, sino qué se hizo en traducción de los románticos. Rápidamente recordaba una antología que publicamos en Gredos hace ya unos cuantos años de teoría del drama en Alemania y que tenía textos de varios de los románticos como los Schlegel, como Tieck, como Schelling. Recordaba una ocupación con Heine, que fue una de las obsesiones de nuestra cátedra. Román Setton publicó en una edición muy recomendable, La Escuela Romántica. Yo algún tiempo después publiqué una edición del libro de Heine sobre Börne. Recuerdo también que en la cátedra hicimos una edición de las narraciones de Eichendorff y de Hauff, y también Hoffmann, que es un autor muy transitado por nuestra cátedra. Marcelo Burelo hizo muy buenas traducciones de Hoffmann, y Gabriel Paskansky, que es uno de los autores de las traducciones que se están presentando, hizo también una notable traducción del Klein Sages de Hoffmann. Otros dos hitos importantes fueron, por un lado, en la maestría en literaturas comparadas y en literaturas extranjeras, la creación de una teoría y crítica de la traducción que se viene dando desde la creación de la maestría en 2011, y más cerca del presente, la creación de la CETRALIT, de la carrera de especialización en traducción literaria, en la que también Jerónimo tuvo una función totalmente decisiva. Hay una nueva Interliteras, que es la revista actualmente de la sección, y que aparece en versión digital. Desde el primer número de esta nueva edición de Interliteras aparecen traducciones, y en breve aparecerá un nuevo número con traducciones comentadas y presentadas en la sección documentos, con un notable dossier coordinado justamente por Jerónimo, y en el que contribuyen algunos de los traductores aquí presentes. La expectativa es la que seguramente Jerónimo y los demás presentes comparten, y es que tenga la continuidad y el crecimiento que se merece, y seguramente nuevos equipos de cátedra y nuevos proyectos de investigación se sumarán al trabajo en esta colección de romanticismos traducidos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Miguel, por las palabras. Yo voy a decir algunas palabras más también de presentación general, en este caso en relación al espíritu de la colección. Lo primero que tengo que decir es que esta colección es una extensión del trabajo justamente en la Cátedra de Literatura del siglo XIX, ¿no? Así como Miguel mencionaba el trabajo de traducción en literatura alemana, esto hay que encuadrarlo también en un espacio que es de enseñanza e investigación, ¿no? Estoy hace más de 20 años en esa cátedra, y está también allí Carolina Ramallo, está Emilio Bernini, que va a estar hoy presentando. En la cátedra siempre creímos en la traducción y siempre la practicamos. Nunca nos pareció un mero mal necesario para poner textos en lengua extranjera a disposición de quienes no manejaban la lengua. Al revés, a nosotros nos parece, siempre nos pareció, nos sigue pareciendo, que es un trabajo crítico, que es un trabajo de formación, y que también es un trabajo creativo con notables efectos y consecuencias. En el contexto de la enseñanza, traducir es una operación pedagógica, ¿sí? Y también es una decisión de política inclusiva.
en ese campo. Para el que no conoce el original, el texto original, ni sabe la lengua en que fue escrito, la traducción abre la posibilidad de un encuentro y de un estudio que de otra forma serían imposibles, ¿no? Si no mediara la traducción. Y en contextos de investigación, la traducción supone realizar una serie de acciones cognitivas que son muy reveladoras y potentes, ¿no? Hay que poner en juego las lenguas, hay que tomar decisiones sobre los significados, hay que volver a decir de otra manera, y hay que investigar para hacer todo esto, ¿no? Más en general, traducir implica el desafío de escribir una lectura, ¿no? Escribir una lectura, de entrar en diálogo con la propia lengua, con un texto preexistente en otra, lo cual, a fin de cuentas, es una manera de asumir que toda lengua, que todo texto, siempre está en alguna especie de diálogo, siempre. Y con todo el respeto que merecen las afirmaciones sobre el ser de una lengua nacional, que a veces se representa como una lengua original con O mayúscula, ¿no es cierto? A quienes traducimos nos intriga más el ser de una lengua cuando asume ese curioso rol de lengua de llegada, como se dice técnicamente en los estudios de traducción. Esta metafórica del viaje, ¿no? La partida, la llegada, si bien tiene sus problemas, quizás como toda metafórica, imprime también a la lengua de la traducción un movimiento, ¿no? Y ese movimiento es semántico, pero también es histórico y también es político, ¿no? Hay algo fijo que se pone en movimiento, que es puesto en movimiento al traducir, una forma previa que se destruye, podríamos decir, que se sustituye, porque antes hubo un movimiento que fue fijado en un texto, ese texto llamado original. Y es ahí, digamos, en ese movimiento, donde nos gusta colocar la voz de la crítica y de la literatura comparada, ¿no? En ese movimiento que revela la traducción. Si bien la perfección puede ser un ideal, ¿por qué no? Es un ideal que todo traductor depone en favor de una escena de contacto y de intercambio, ¿no? No quiero decir con esto, ojo, no se confunda, que los traductores no tenemos un ideal o varios ideales, se le puede preguntar a todos los traductores aquí presentes, un ideal de la traducción, ¿no? Sino que empezamos habiendo hecho un duelo por aquello que no se puede conservar en la traducción, ¿no? Ese es el punto de partida. Hay una anécdota maravillosa que cuenta Thibaudet en una historia de la literatura francesa, justamente en referencia a la época romántica, y que me parece muy propicia acá hoy, y en especial porque nos visita Jimena Solé. Thibaudet está hablando en un momento de la figura de Madame de Staël, y dice que los alemanes se burlaron mucho de sus conversaciones y de una en particular, de una conversación en particular con Fichte, ¿no? Una escena que ha circulado por anécdotas. Recuerda a Thibaudet que la intelectual ginebrina le pidió a Fichte en su salón que resumiera su filosofía en 45 minutos. Una sesión de Zoom, podríamos decir, ¿no? 45 minutos. Germain, ¿no? De Staël, no sabía bien el alemán. Fichte tuvo que hablar en francés, pero su sistema, dice Thibaudet, y lo cito, estaba pensado en el corazón mismo de la lengua alemana, ¿no? Thibaudet dice que esta anécdota probablemente sea un invento, pero la levanta, la valora, considera que no es nada ridícula, y dice, porque ese es el precio que se debe pagar para establecer un ámbito de intercambios intelectuales, ¿no? Él está pensando en el ámbito europeo. Ciertamente estas traducciones no fueron realizadas en un cuarto de hora, poseen todo el impulso y el rigor de traductores filológicamente comprometidos, muy comprometidos con su tarea, y vienen acompañadas de profusas notas y de estudios preliminares con ciertas pretensiones, podríamos decir. Pero, como decía mi tío,
una cosa no quita la otra. Y nosotros también honramos el gesto staliano, por decir así, que es el de hacer que el pensamiento circule, que haya diálogo, incluso que haya polémica, ¿no? Por mi parte, hace varios años que leo e investigo sobre la cuestión romántica, y me parece que con el romanticismo pasa algo particular que está ilustrado por la anécdota de Fichte. Es un fenómeno cultural internacional que se constituye en el cruce de las fronteras y las lenguas, cuando no en pleno malentendido entre ellas, ¿no? Está lleno de malentendidos en el momento romántico. Y esto en un momento de fuertes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, ¿no? Baste mencionar Revolución Francesa, guerras napoleónicas, la primera fase de la industrialización, entre muchas cuestiones. Para quienes investigan el romanticismo de nuestras latitudes, de nuestros territorios, esto es una obviedad. Pero a veces, en Europa, los investigadores lo olvidan en favor de enfoques de corte patrimonial, de corte nacionalista, ¿sí? La línea de trabajo sobre una lengua y un archivo que pone en valor la cultura propia, ¿no? El romanticismo inglés, el alemán, el francés, y así por separado, ¿no? Como tradiciones autónomas. Pero yo creo, y esta colección responde a eso, que no hay que olvidar el carácter interaccional y multilingüe del movimiento, ¿no? Su ser en la traducción, podríamos decir. Incluso cuando una nación, ¿no?, se vuelca sobre su propia lengua, ¿sí?, se abroquela, digamos, sobre su propia lengua, incluso cuando apela al romanticismo para ello, como pasó con Alemania tras la ocupación francesa en los primeros años del siglo XIX, ¿no? También ahí, en ese gesto, hay que leer el carácter interaccional del movimiento, ¿no? Y estos dos títulos iniciales, la sátira de Musset y la crítica que hace Scott de Hoffman, dan sobrada cuenta de esto, ¿no? Es como una pequeña puesta en abismo de esta cualidad que considero inherente del fenómeno romántico. Y justamente, si no estuviera ya excelentemente traducida en la escuela romántica, que comentó Miguel hace un rato, traducida por Román Ceton, habría que incluirla en esta colección, ¿no? El alemán escribiendo el francés sobre este fenómeno tan curioso que es el romanticismo. La idea de esta colección es editar textos del periodo romántico que no estén traducidos o que requieran una traducción nueva, y producir crítica del romanticismo en diálogo con las discusiones académicas clásicas y actuales, ¿no? En cierto modo, me parece a mí, quizás me equivoque, pero me parece que la enseñanza en lengua hispana de este campo se estancó algo por la falta de traducciones y de renovación en el lenguaje crítico. Y esto es tanto más visible en la medida en que el romanticismo se convirtió en una especie de industria académica mundial, ¿no?, sobre todo en el campo anglosajón, ¿sí? Nuestra idea no es meramente ponernos al día, ¿sí?, o sea, correr detrás de avances de otros lugares, sino tampoco sumarnos a la industria necesariamente, sino participar de la discusión. Y hacerlo también desde este ángulo particular, diferencial y estratégico, que es la edición crítica de traducciones. La edición crítica de traducciones. Muy bien, ahora vamos a escuchar las presentaciones. Vamos a empezar con Sobre el abuso que se hace de los adjetivos, el texto de Alfred de Musset, traducido y anotado por Jorge Caputo, docente de literatura francesa en esta casa de estudios y especialista en la obra de Gustave Flaubert. Recuerden que los textos que estamos presentando se pueden descargar gratuitamente del catálogo de publicaciones de la facultad. Va a presentar Jimena Solé. Voy a buscarla aquí y la voy a poner a mi lado en el Zoom. Aquí está. Jimena Solé, doctora en filosofía, investigadora del CONICET, docente de filosofía moderna
en esta Facultad de Filosofía y Letras, integrante de la comisión directiva de la Internationale Johann Gottlieb Fichte Gesellschaft, si lo dije bien, y coordinadora de la Red Argentina de Grupos de Investigación en Filosofía, también conocida como RAGIF. Jimena es especialista en la filosofía de Spinoza y en su recepción. Sobre esto recomiendo su maravilloso libro Spinoza en Alemania. También se dedica al idealismo alemán y desde hace algunos años estudia la filosofía de Fichte y sus múltiples diálogos, sus múltiples traducciones, podríamos decir. También es traductora y autora de ediciones críticas, que es La Ilustración, una de ellas, y El ocaso de la Ilustración, la polémica del espinozismo, son obras de arte en el género de la edición crítica de traducciones. Así que, Jimena, me silencio. Bueno, muchas gracias, Jerónimo, por la presentación. Buenas tardes. Y bueno, además de agradecer la presentación, quiero comenzar agradeciendo también a Jerónimo Ledesma por la invitación a presentar este primer volumen de la colección Romanticismos Traducidos, que edita la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuando recibí la invitación, inmediatamente me sentí honrada y acepté. Es ciertamente un gran honor presentar esta primera traducción al español de un escrito de Alfred de Musset. Después reparé en el título del libro que tenía que presentar. El título es, como ya escucharon, sobre el abuso que se hace de los adjetivos. Y entonces creí que era un mensaje, quizá un modo amistoso de ayudarme con un problema que me vienen señalando desde la tesis de licenciatura. Parece que cuando escribo, abuso de los adjetivos. Empecé a leer el bello y gracioso libro, esperando encontrar en sus blancas y finas páginas algunas indicaciones útiles y prácticas para combatir ese supuesto vicio que dicen que tengo, pero no encontré lo que buscaba. Y me parece importante decir esto acá, primero que nada, para que valga de advertencia a otros lectores y lectoras ingenuas como yo. El libro no ofrece ningún criterio para determinar cuándo el uso de adjetivos se vuelve abuso, y menos todavía provee ningún método para liberarse de ese defecto. ¿Qué valor tiene entonces este libro? Se preguntarán ustedes, como me preguntaba yo. Indignada, pensé en escribir una réplica y enviarla a la misma revista en la que se publicó el texto, la Revue de Deux Mondes, que sigue saliendo periódicamente desde 1829, o sea, me parecía apropiado. Y pensé incluso un título de mi réplica sería sobre el engaño que los títulos ejercen sobre el público. Pero antes de emprender la tarea de la réplica polémica a un autor que se murió hace muchos años, me pareció que quizás debía leer la introducción. Entonces leí la introducción y resulta que, según Jerónimo Ledesma y Jorge Caputo, que escriben la introducción al texto, el libro de Alfred de Musset es, lo cito, una pieza clave para pensar aspectos decisivos de la cuestión romántica. Intentemos ver por qué. Sobre el abuso que se hace de los adjetivos es una carta dirigida al director de esta revista que mencionaba, la revista de Dos Mundos, firmada por dos amigos, Dupuy y Cotonet. La escriben en una pequeña localidad provincial de Francia llamada La Ferté-sur-Joire, el 8 de septiembre de 1836. Una semana después, el texto fue publicado en ese periódico sin ninguna mención a su verdadero autor, el poeta Alfred de Musset, que a pesar de su corta edad, tenía 26 años, ya contaba con una producción literaria considerable. No queda claro, nadie sabe bien si el director de la revista fue o no fue cómplice de esta broma.
Dupuy y Cotonet, dos hombres de negocios apasionados por las bellas artes, uno de ellos ornitólogo, escriben esta carta para poner en común los resultados de una investigación de 12 años y mucho sufrimiento. El objetivo de esta investigación era responder a una pregunta: ¿qué significa la palabra romanticismo? La pregunta se les presenta sin ninguna causa, sin ninguna motivación clara, como el resultado de una sumatoria de factores: la curiosidad natural de los habitantes de la región, el gusto compartido por los vecinos del pueblo por juntarse a chusmear entre las 4 y las 5 de la tarde, la existencia de un gabinete de lectura en el que se conseguían toda clase de libros por 2 centavos, la suspensión de la lotería, las noticias del debate que en 1824 tuvo lugar en otra revista cultural, el Journal de Débat, acerca de lo romántico y lo clásico, y la presencia en ese pueblo de un pasante de abogado que venía de París y que un día quiso saber la opinión de Dupuy y Cotonet acerca de esas querellas literarias. Estas cuestiones nos indignaron, escriben Dupuy y Cotonet, y toda la ciudad se puso de nuestra parte. Pero a partir de ese día no se habló en nuestra casa más que de lo romántico y lo clásico. La carta, que rápidamente revela su tono satírico muy bien logrado, consiste entonces en una especie de informe en el que se hilvanan una serie de definiciones de romanticismo. Estas definiciones surgen, según los amigos, de los libros que iban leyendo, pero especialmente de los prefacios. Allí en los prefacios, dicen ellos, está lo más importante, lo único que vale la pena leer. Al principio, cuentan los amigos, creímos durante 2 años que el romanticismo en materia de escritura se aplicaba solo al teatro, y que se distinguía de lo clásico porque prescindía de las unidades, evidentemente. Todo marchaba bien y se hallaban muy satisfechos hasta que alguien les informó que también existían poesías, novelas y odas románticas. Cuando recibimos esta noticia no pudimos cerrar un ojo en toda la noche, escriben. 2 años de pacífica convicción acababan de desvanecerse como un sueño. ¿Cómo no empatizar con ellos? ¿No? Estoy segura de que muchos de los presentes habrán experimentado alguna vez un desengaño semejante. No es fácil abandonar una convicción, no es fácil abandonar una hipótesis de investigación, pero los amigos no se resistieron a la evidencia y se dispusieron a sufrir las consecuencias amargas de la refutación. Por fortuna, dicen, ese mismo año apareció otro prefacio que, según admiten, casi los convenció para siempre de que el romanticismo era la alianza de lo absurdo y lo serio, de lo grotesco y lo terrible de la comedia y la tragedia. Sin embargo, también esta definición fue abandonada cuando reconocieron que autores antiguos como Aristófanes también realizaban estas mezclas. Nuevamente, caídos en la incertidumbre, como lo dicen Dupuy y Cotonet, llegaron a creer que el romanticismo era solo una palabra de moda y permanecieron en la indiferencia hasta que otro evento fortuito reavivó el interés por la investigación. Lo que sucedió fue que una tarde, mientras se paseaban cerca de la cancha de bochas, escenario de toda la obra, escucharon que la sobrina del nuevo subprefecto, una joven bonita, aunque un poco delgada, según la presentan, señalando hacia el molino de agua cerca del vado, donde había sacos de harina, ocas y un buey amarrado, le dijo a su gobernanta: ese es un sitio romántico. La reacción de Dupuy, tal como la relata en la carta, fue inevitable. «Caramba», exclamó, «¿qué quiere decir?». La curiosidad volvió a apoderarse de ellos, y por esos días llegó a sus manos un periódico que hablaba de Madame de Staël y de la triunfante renovación poética practicada por la poesía romántica, hija de Alemania, y dieron así con una nueva definición: el romanticismo es la poesía alemana.
Se trataba entonces de imitar a los alemanes, y les pareció oportuno añadir a los ingleses. Esto lo creyeron hasta 1830, pero un día Cotonet comenzó a cuestionar esta definición porque el plagio no parecía muy romántico. La imitación no inventa nada y el romanticismo debería ser al menos algo novedoso, razonaba el señor. A partir de entonces todo fue de mal en peor. La crónica continúa acelerando el ritmo de estos tres tiempos que caracteriza todo el trayecto indagatorio: el descubrimiento de una definición, la satisfacción y el alivio que esto les produce, pero que solo dura un breve periodo de tiempo hasta que los amigos reconocen una objeción que los obliga a abandonar esta convicción y buscar otra nueva. Con excepción de 1835, año en el que las investigaciones se ven interrumpidas, porque Cotonet tiene que hacer un viaje por una sucesión, y Dupuy estaba ocupado reparando una granja que se había arruinado por la lluvia. Durante esos 12 años de búsqueda, con solo esta interrupción, los amigos adoptaron y abandonaron numerosas definiciones. Llegaron a identificar el romanticismo con el estilo histórico, el estilo subjetivo, un sistema de filosofía y economía, con no afeitarse y llevar chalecos con puños anchos, con resistirse a montar en guardia, y finalmente, con el uso excesivo de los adjetivos. Exceso que ellos denuncian, pero principalmente por cuestiones comerciales. Deshacerse de los adjetivos, dicen, acortaría los escritos a la mitad, y reduciría también a la mitad su precio de venta. Y dan ejemplos. La carta termina con 2 pares de pasajes, uno escrito a la manera romántica y otro mucho más breve, que no incurre en ese exceso. ¿Por qué esta divertida sátira de 2 burgueses provincianos que buscan sin éxito una definición de romanticismo es una pieza clave para pensar aspectos decisivos de la cuestión romántica, como dicen Ledesma y Caputo? Estos 2 especialistas, acá presentes, mucho más orientados en el asunto que Dupuy y Cotonet, lo explican con gran claridad en la introducción al libro, sección que eleva, al menos en mi opinión, significativamente el valor de este volumen, porque no solo contextualiza y brinda datos importantes para entender el escrito de de Musset, sino que además reconstruye la historia del término romanticismo y reconstruye también la discusión en torno a su significado. Ledesma y Caputo explican que el efecto de la carta de Alfred de Musset, el resultado de esta multiplicación de referentes para el término romanticismo que impide describir el fenómeno de una manera coherente y unitaria, produce una asociación del término con el concepto de falla. La secuencia de definiciones insatisfactorias prueba que el romanticismo es imposible de definir. La operación lógica de la definición no puede aplicarse a este fenómeno. Ahí está la falla. El término romanticismo aparece entonces como un término maleable que siempre remite a un equívoco. Pero esa maleabilidad, señalan Ledesma y Caputo, ha animado la discusión en torno a su significado desde su misma aparición. O sea, el debate acerca de su sentido, su significado y su caracterización específica es intrínseco al propio romanticismo. Y no llegar nunca a una respuesta final, la imposibilidad de encontrar una definición que exprese exhaustivamente su significado, es una de las principales contribuciones del romanticismo a la literatura y al arte en general. Así, la poética romántica aparece como una praxis abierta, inabarcable, y precisamente esto es, según explican Ledesma y Caputo, uno de los aportes del romanticismo a la reorientación moderna de la actividad cultural. No hay una única respuesta a la pregunta acerca de qué es romanticismo, sino muchas respuestas contradictorias entre sí. Este es el gran descubrimiento de Dupuy y Cotonet, quienes desde su provincianismo burgués, que les permite observar desde afuera el mundo de las letras, experimentan la angustia de no lograr satisfacer
su anhelo de dar con una unidad de sentido que ponga fin a sus tormentos. Parece que buscando responder a la pregunta por el sentido del término romanticismo, Dupuy y Cotonet se hicieron ellos mismos románticos. Y ciertamente terminan publicando una carta en uno de los periódicos culturales que funcionaba como órgano del romanticismo francés. Desde la publicación de este escrito, muchos especialistas han intentado responder a esta pregunta con más o menos éxito, con más o menos polémica, y en la introducción, Ledesma y Caputo presentan un clarísimo panorama general de esta discusión, con abundantes referencias bibliográficas. Muestran además que los problemas a los que apunta el texto de Musset siguen activos. La pregunta sigue abierta, porque no puede cerrarse nunca. Pero que esto, la apertura, lejos de conducir al tedio o a la indiferencia, funciona como combustible. Anima nuevas y cada vez más osadas investigaciones, y también, como es el caso del libro que estamos presentando, nuevos proyectos de traducción. Para concluir, me gustaría entonces decir algo acerca de la colección que el libro inaugura. Ya Jerónimo anticipó esto, ¿no? La colección Romanticismos Traducidos, que además reivindica el plural y el desplazamiento en su nombre, tienen como objetivo ampliar, actualizar y revisar la mirada sobre la cuestión romántica en lengua española, poniendo en circulación materiales del período o textos críticos sobre él. La elección de esta carta de Alfred de Musset para inaugurar esta colección es en este sentido un claro acierto. Constituye una primera traducción al español de un texto fundamental que aborda cuestiones que todavía nos desvelan y que nos sirve como una puesta en escena que nos permite reflexionar críticamente acerca de nuestra propia actividad como estudiantes del romanticismo. Muchas gracias y fue un gusto leer y poder hablar sobre este libro. Gracias, Jimena. Muy buena la exposición. Quizás excesivamente elogiosa con la introducción de estos sujetos, pero sacando ese detalle, te agradezco mucho la lectura. Muchas gracias por tus palabras. Ahora voy a buscar aquí a Emilio, que va a presentar el otro... A ver, Emilio, aquí estás, que va a presentar el otro volumen, con un título bastante extenso, ¿no? Acerca de lo sobrenatural en composiciones de ficción, y particularmente en las obras de Ernest Theodor William Hoffmann, ¿no? Ahí hay un tema con el ETA y el William que conversamos largamente con Miguel y con Gabriel, ¿no? Ya nos sabrán explicar, digamos, por qué esta vacilación. Una reseña de Walter Scott. La introducción, la traducción y las notas son de Gabriel Paskansky, que es maestrando de la maestría en literaturas en lenguas extranjeras y en literaturas comparadas, que ha sido mencionada en esta presentación, y va a presentar el doctor Emilio Bernini, que es profesor adjunto de literatura del siglo XIX, compañero de cátedra, autor de El método Rousseau, ¿sí? Un libro que reelabora su trabajo doctoral, y de numerosas traducciones, sobre todo del francés. Tradujo para Coligüe el ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau, y se encargó de la edición crítica de Rojo y Negro de Stendhal para Corregidor, entre muchas otras cosas. Así que, Emilio, voy a cederte la palabra, me muteo y me voy al costado. Bueno, buenas tardes, gracias Jerónimo. Me dicen si se escucha bien porque estoy con algunos problemas de conexión. Se escucha bien, ¿eh? Bárbaro. En principio agradezco la convocatoria, te agradezco Jerónimo, la verdad es que es un gusto
participar de la presentación de esta colección, que me parece de gran relevancia. Y quisiera empezar con mi presentación con los paratextos de la colección y del ejemplar sobre Scott, colección que dirigen Miguel y Jerónimo, y cuya aparición celebro. En primer lugar, quisiera referirme al título de la serie, Románticos Traducidos, porque es la primera cuestión en la que reparé cuando Jerónimo me comentó el proyecto, antes incluso de considerar los dos textos que son objeto de estos dos primeros volúmenes. Románticos Traducidos, podría decirse, es una toma de posición. Se trata de textos románticos traducidos, esto es, digamos, de textos ya traducidos. El movimiento al que alude el nombre, como lo comentó Jerónimo al comienzo, es el de una política de intervención, como lo es toda traducción. Toda traducción es una política ya editorial, ya académica, ya estética, una política de intervención sobre un texto en lengua no española. Y en este caso se trataría de una intervención, digamos así, ya realizada. No se trataría de este posicionamiento, pensé, si la colección se llamara Traducir Románticos, que es precisamente lo que pensé cuando leí Románticos Traducidos. Me gusta mucho Románticos Traducidos, también me gusta traducir románticos. ¿Por qué no traducir románticos en lugar de románticos traducidos? Mi idea es que si la colección no lleva esa denominación, es porque abre otras cuestiones, implica otro posicionamiento respecto de la política de intervención, que es la traducción misma. Traducir románticos pone el hecho de la traducción en primer lugar, como operación que es preciso tener presente, como operación que está sujeta a discusión, a revisión, a deliberación, pone en evidencia, digamos así, el hecho mismo de la traducción. En cambio, románticos traducidos ponen la importancia sobre el objeto, más que sobre la traducción como hecho. En el nombre se otorga importancia a los textos románticos traducidos, yo diría, antes que el hecho mismo de la traducción. No obstante, al incluir como anexo el texto en idioma original, daría lugar a esa discusión sobre las operaciones de la traducción, porque el texto de base está allí. Pero señalaría, sin embargo, una pequeña diferencia en esta distinción que estoy haciendo. Yo diría que el anexo con el texto original no cumple la misma función que el texto original en las llamadas ediciones bilingües. En este caso, la edición bilingüe, por la misma disposición en la página, con los textos literalmente enfrentados, da lugar a la deliberación en torno a la operación de traducción, porque así lo propone la edición misma. En cambio, en este sentido, diría que el texto original como anexo cumple una función distinta, más bien como fuente. El original en el anexo es un texto fuente. Sin dudas, el nombre de la colección no deja de afirmar su posición como hecho político, pero el punto en el que no pone en primer lugar la operación, sino el objeto, y la traducción como un proceso que ya ha tenido lugar y no como un proceso abierto, puede deberse a otros motivos, y se debe a otros motivos, porque no tengo dudas de que esta pequeña diferencia entre dos denominaciones para una serie de textos breves no se les ha escapado a los directores de la colección, sino todo lo contrario, tratándose además de Jerónimo y de Miguel. Románticos Traducidos es una decisión deliberada, es decir, reflexionada, independientemente de que hayan considerado o no otras opciones de nombre. Entonces, ¿cuáles serían esos motivos en la decisión del nombre?
Mi idea es que Románticos Traducidos, y esto lo dijo en cierto modo Miguel en su presentación, responde a una demanda académica, a la necesidad de la producción académica en el área de extranjeras y de comparadas, que históricamente en nuestra facultad es una de las áreas cuya situación, digamos así, es la que genera esa demanda. Románticos Traducidos, entonces, en ese sentido, viene a fortalecer, a engrosar, a colaborar en el crecimiento de la producción académica en ese área, que ya tiene antecedentes, como comentó también Miguel. Sigo con el segundo paratexto, el excelente estudio introductorio de Gabriel Paskalski, respecto del cual voy a tomar los datos precisos y muy importantes que consigna, justamente porque tienen que ver con la traducción. Podría decirse que todo el artículo de Walter Scott acerca de lo sobrenatural en composiciones de ficción configura una extraordinaria operación de traducción en dos aspectos, por lo menos. Por un lado, el aspecto propiamente textual en el artículo mismo, y en el aspecto de los textos, y lo que implica en el artículo mismo el campo de la cultura inglesa, de la traducción hacia la cultura inglesa. Es decir, la traducción de los textos singulares de Hoffman en el artículo, los extensos fragmentos que Scott traduce y cita en el artículo del cuento de Hoffman, Das Majorat, el mayorazgo, para dar cuenta textual de la poética hoffmaniana, y a la vez el artículo debe verse también como parte de una operación de traducción e importación de la literatura y la cultura alemanas al campo inglés. La diferencia, yo diría, de lo que hace Coleridge, acá Jerónimo me podrá aportar su saber, que se interesa por la cultura y la filosofía alemanas a partir de su viaje a Alemania en 1798. Como señala Paskalski, Scott traduce el Getz von Berlichingen de Goethe en 1799. Es decir, cuando Coleridge está ya en Alemania, pero varios años antes, desde 1792, Scott organiza un grupo de estudios de lengua y cultura alemanas orientado por un divulgador del kantismo en Inglaterra llamado Willich. Entonces, en este primer aspecto, la empresa de traducción es a la vez cultural y comercial. Scott escribe sobre Hoffman, como apunta Paskalski, a pedido del editor Piers Gillis, que persigue sin duda su interés económico en su propia empresa de traducción de los textos de Hoffman al inglés, y es además el editor de la Foreign Quarterly Review, donde en efecto se publica acerca de lo sobrenatural en su primer número en 1827. Así pues, el artículo acerca de lo sobrenatural es parte de esa política de traducción cultural y comercial. Por otro lado, el segundo aspecto es el de la extensión de esa política de traducción inglesa a Francia. Más particularmente, y sigo acá una vez más los datos del estudio de Gabriel, la traducción de este mismo texto al francés, nada menos que en la Revue de Paris, en el primer número, en 1829, con el título de Du merveilleux d'aller romain. La Revue de Paris es, en la década de 1830, central en el campo literario francés, y la traducción de ese texto, que se agrega como prólogo a la traducción de las obras de Hoffman al francés, tiene importantes efectos de lectura en ese campo literario. Voy a volver sobre esto al final. Y finalmente, también en este sentido de la configuración de una extraordinaria operación, que se puede leer en el texto de Scott, la traducción de Goethe entre 1827 y 1833 del texto de Scott al alemán, de modo que el artículo de Scott impacta, digamos así, doblemente, en Francia y en Alemania.
En el artículo mismo, esa operación puede notarse en los modos con los que Scott intenta aprehender conceptualmente esa extrañeza que constituye el fantástico de Hoffmann. Para un escritor formado, Scott, en una sólida cultura de tradición empirista, en una tradición literaria que tiene origen en esa tradición filosófica, como lo demostraron Ian Walsh y Michael McKeown. En ese sentido, el artículo es una elaboración notable que intenta dar cuenta de esa singularidad ajena a la poética de Hoffmann, extraña a la propia cultura, singularidad que resultaría para Scott de una fascinación a la que parecería no poder sustraerse. Son notables en este sentido las palabras que Paskansky cita como epígrafe de uno de los apartados del estudio preliminar, tomadas del diario de Scott, de mayo de 1827, cuando en efecto Scott estaría escribiendo el artículo, que dicen algo así como: esforzado de nuevo en Hoffmann, o trabajado una vez más en Hoffmann, infructuosamente me temo, y sin dudas sin quererlo. Ahí está expresada, a mi criterio, esa atracción por la extrañeza de esa literatura y a la vez el esfuerzo que demanda su aprehensión. Una vez más en Hoffmann, seguramente, está diciendo Scott en el diario, una vez más en Hoffmann, seguramente sin buenos resultados y a pesar de mí mismo, sin quererlo. De allí que Scott recurra a la distinción del fantástico respecto de lo sobrenatural y proceda en principio a una definición de lo sobrenatural en términos nociológicos y luego a una elaboración de las modalidades de lo sobrenatural, de modo de ubicar esa extrañeza en un marco que permita explicarla, sin, no obstante, reducir su singularidad. La definición de lo sobrenatural, nociológicamente, es decir, en términos de una teoría del conocimiento, debe admitir, en un sentido siempre empirista, que precisamente allí, en los sentidos, se aloja una limitación orgánica corporal que fundamenta la religión y las creencias. Dice Scott, lo cito: la creencia misma tiene su origen en los principios de nuestra naturaleza, que nos enseñan que mientras estamos a prueba en este estado sublunar, somos vecinos del mundo sombrío y estamos circundados por él. Nuestras facultades mentales demasiado oscuras para comprender sus leyes y nuestros órganos corporales son demasiado toscos y brutos para percibir a sus habitantes. Hay que destacar que, aun cuando la explicación de la creencia en lo sobrenatural sea parte de la naturaleza humana misma, Scott no deja de afirmar la presencia misma, la presencia vecina, dice, del mundo sombrío que nos circunda, y también la existencia de los habitantes de ese mundo, como si no se tratara de una creencia. En esa afirmación de la presencia de ese mundo oscuro y de sus habitantes, que tensiona la idea de que ese mundo no se debería más que a la creencia por nuestras limitaciones para conocer, se sitúa a mi criterio la fascinación de la que hablo por el fantástico Hoffmanniano. Porque ¿cómo comprender sino que lo que se explica racionalmente como creencia se afirme a la vez como parte objetiva del mundo, que no podemos percibir? Cuando Scott se ocupa, luego de esta definición, de las modalidades de lo sobrenatural, su conclusión lo lleva a afirmar, una vez más, la excepcionalidad del fantástico de Hoffmann. En efecto, plantea que esas modalidades de lo sobrenatural son universales, ya que lo sobrenatural se encuentra en todas las culturas. Pero el fantástico se presenta como una singularidad dentro de lo sobrenatural, y una singularidad que sería propiamente alemana.
¿Cómo explicar ese carácter nacional alemán de lo sobrenatural en ese fantástico sin lo que resulta evidente, es decir, la nacionalidad de Hoffmann? Por un lado, por el tópico sobre lo alemán como lo bárbaro y la atracción por lo oscuro o lo misterioso, que explica que difícilmente, dice Scott, lo fantástico pudiera haber surgido en cualquier otro país o lenguaje. Ese tópico es de larga datación y opera por asociación de lo alemán con lo gótico. En el diccionario de Trebú de 1735 se explica el término gótico por su origen etimológico como perteneciente a los godos, cuyo lenguaje es el gótico, y figuradamente connota, el término gótico connota lo antiguo, lo grosero y las maneras bárbaras. En el siglo XVIII todavía se asocia lo bárbaro a los godos por las invasiones que produjeron la caída del Imperio Romano. En gran medida, esta parece ser la idea recibida a la que recurre Scott para acotar la noción de fantástico hoffmanniano. A su vez, esa misma idea recibida le permite explicar la ruptura del fantástico de Hoffmann respecto de todas las normas clásicas. Dice Scott, en el modo fantástico de escritura, estoy citando, en el cual se le da la licencia más salvaje e ilimitada a una fantasía irregular, y por todo tipo de combinaciones, por más ridículas o más escandalosas que sean, en ese modo de escritura son intentadas todo ese tipo de combinaciones y ejecutadas sin escrúpulos. Entonces, esa licencia salvaje, irregular, ridícula, escandalosa, no es asequible, dice Scott, al gusto inglés, a la literatura inglesa. Frankenstein, de Mary Shelley, si no es compatible, si bien está notoriamente compuesta de intertextos góticos, y cuya historia es una extravagancia sobrenatural, no es comparable a la literatura de Hoffmann así considerada, ya que en la novela de Shelley, dice con agudeza Scott, se trata de extraer razonamientos filosóficos y verdades morales, dice Scott. En Hoffmann, pues, no hay fines morales de instrucción, sino, cito, asombrar al público por el asombro mismo. Además de esa gratuidad del género que tendría, digamos, el fantástico en Hoffmann, que procede de un lenguaje y una cultura bárbaros, que le explicaría, el otro motivo que encuentra Scott para dar cuenta de esta extrañeza es con argumentos biográficos ad hominem, propios de la cultura clásica y romántica. En ese desvarío que es esa literatura hay genio. Y el genio particular de Hoffmann no se deslinda aquí de aquel individuo que no se cuenta, dice Scott, en la lista de los hombres comunes. De aquel individuo que ha llevado, dice Scott, una vida desarraigada y vagabunda. Se trata de un bebedor y de un fumador. Hoffmann, dice Scott, nutrió su genio fantástico con vino en cantidades considerables y se consintió con liberalidad en el uso del tabaco. Y más adelante dice el opio. Incluso una fiebre nerviosa afectó su mente. Habría pues algo cercano, dice Scott, a un trastorno mental en ese genio, a una parálisis mental, o a un estado melancólico en los términos de Richard Burton que Scott cita. Entonces, la insania, que es un desvío de la norma de la salud, y es también un desvío de la heteronorma, porque, dice Scott, Wordsworth, que tenía una imaginación y una sensibilidad comparables a las de Hoffmann, no obstante tenía una, cito, virtuosa, viril
y bien regulada disposición. De modo que lo que en Hoffman puede destilar, lo que Hoffman, podía destilar como veneno, el otro, Wordsworth, podía hacerlo como elixir. Solo la virilidad, parece decir Scott, puede lograr esa derivación de la sensibilidad extremada hacia lo agradable. Entonces, la ensaña que se desvía de la norma de la salud y de la heteronorma explica una literatura que se desvía de las normas estéticas. Lo que queda es la infelicidad. He de destacar también que para Scott las propias palabras alemanas con las cuales el propio Hoffman se refería a sus percepciones no serían traducibles al idioma inglés. Quizá no sea fácil encontrar, dice, expresiones en inglés correspondientes a las peculiares palabras bajo las cuales Hoffman calificaba sus percepciones. Se trata ahí de un límite del lenguaje que está fuera de la traducción, o sea, que la propia lengua encontraría costoso traducir, y que no deja de remitir a la operación que Scott emprende con el artículo. No deja de remitir a aquella anotación en el diario de lo infructuoso y lo inevitable. El artículo, entonces, de Scott, realiza así un doble movimiento en su despliegue. Por un lado, la descripción y la conceptualización del fantástico hoffmanniano como una de las modalidades de lo sobrenatural, específicamente alemana, pero por otro lado, la explicación de esa singularidad por medio de lo no racional, lo bárbaro, lo insano y lo femenino. El artículo acoge y rechaza casi en un mismo movimiento su propio objeto. Así termina en efecto el texto, con el estudio de Das Majorat como el texto que cumple con las normas de la instrucción moral, ya que presenta un héroe, ese texto de Hoffman, presenta un héroe al que Hoffman, cito a Scott, atribuye honor e integridad a la masculinidad inmaculada, e inmediatamente después, con la referencia a Der Sandman, el hombre de arena, que es mitad horror, dice Scott en una cita, mitad horror, mitad capricho, como demonios alegres, ridículamente sombría. Termino con una observación relativa a una idea notable de Scott, que atribuye, como los formalistas rusos, el cambio literario o la evolución literaria de las modalidades de lo sobrenatural a la parodia. Hay en el pensamiento literario de Scott una idea de la evolución literaria que plantea precisamente que cuando un estilo se repite y se vuelve anticuado, es decir, cuando se automatiza, cito, alguna caricatura o imitación satírica de él da origen a una especie nueva de composición. Plantea, por ejemplo, que la ópera inglesa surge de la parodia del teatro italiano. Así, la repetición automatizada de los cuentos sobrenaturales dio lugar, dice, a un segundo Cervantes, el conde Anthony Hamilton, que irrumpe con cuentos satíricos en esa misma tradición y le da al género una nueva vitalidad. La materia literaria, entonces, cuando parece más desgastada y consumida, puede ser renovada y vuelta a cultivar satisfactoriamente mediante una nueva dirección. Allí se sitúa lo que el propio Scott llama el grotesco sobrenatural de Hoffman. De modo que Hoffman también sería una parodia de lo sobrenatural, en ese sentido de la evolución. La misma hipótesis podría pensarse respecto de la moda de cuentos fantásticos a lo Hoffman que tiene lugar en Francia, entre 1830 y 1833 principalmente, en el momento mismo en que se traduce el artículo de Scott al francés y se publica doblemente en la Revue de Paris en 1829 y como prefacio
a la traducción de las obras de Hoffmann al francés. En este punto, si esa moda efectivamente tuvo lugar en los 3 primeros años de la década de los 30, el texto de Scott pudo haber sido decisivo en ese fenómeno. En esa fascinación francesa por la literatura de Hoffmann está, entre otros escritores, Balzac, justo en el momento mismo en que está configurando su poética realista. En una carta a Madame Hans K. de noviembre de 1833, Balzac reconoce que leyó toda la obra del escritor alemán. Y en el prefacio a su cuento L'Elixir de Longue Vie, el elixir de larga vida, cuento fantástico, publicado precisamente en la Revue de Paris en octubre de 1830, Balzac reconoce en ese prefacio indirectamente la novela de Hoffmann, Die Elixire des Teufels, el elixir del diablo, de 1815, que había sido traducida en francés en 1829 por Jean Cohen. Reconoce esa novela de Hoffmann como intertexto de su cuento fantástico, El elixir de larga vida. Ahora bien, Balzac hace una operación deliberada con el cuento fantástico en un contexto de saturación de textos de ese tipo, y con ello, si seguimos la hipótesis de Scott, transforma el cuento fantástico en un género nuevo. De hecho, cuando está escribiendo su novela, La peau de chagrin, La piel de zapa, de tema efectivamente fantástico, hace referencia a ella en un texto como conto fantastique. Hace referencia a La piel de zapa como cuento fantástico. Y luego, cuando la publica en 1831, la subtitula Roman philosophique, novela filosófica, y la incluye en una de las primeras series de novelas y cuentos filosóficos, que finalmente se resitúa en el sistema de la comedia humana como estudios filosóficos. Entonces, la operación balzaciana debe considerarse en ese pasaje que va del cuento fantástico a lo que él llama el cuento filosófico. Señalo 3 aspectos muy sucintamente para concluir. En primer lugar, habría que decir que Balzac materializa el cuento fantástico. Esto es, repone como fundamento de lo fantástico causas materiales y causas históricas, histórico-políticas, vinculadas a una lógica de las pasiones y de los intereses económicos. No niega el elemento fantástico. En La piel de zapa, el fragmento de piel efectivamente se reduce cuando realiza los deseos de Rafael, de Valentin, y ningún saber científico puede explicar su acción sobre el cuerpo de Rafael, que se deteriora hasta la muerte. El elixir de larga vida, el elixir que salva la vida de Don Juan, lo resucita, en efecto, de un modo grotesco. Entonces, no niega el elemento fantástico, pero lo atribuye a principios materiales. Como si Balzac estuviera interesado por el modo en que lo fantástico responde a esa lógica pasional económica e histórico-política antes que a su propia lógica interna. En segundo lugar, lo fantástico en Balzac está concebido en relación con una teoría de la voluntad, de origen materialista, cuyos principios despliegan las novelas filosóficas, no solo en La piel de zapa, sino incluso y sobre todo en Louis Lambert. En esa teoría, el deseo y las ideas son fuerzas materiales, que actúan incluso antes de realizar las acciones mismas. La idea del crimen ya es un acto criminal. El deseo mismo ya es el consumo de energía que implica su satisfacción. Y por último, ese principio de materialidad de las ideas presupone un continuo entre realidad e imaginación, entre el mundo material y el mundo espiritual, precisamente porque Balzac piensa en términos monistas como una unidad ambos mundos. Esa unidad monista del mundo explica lo fantástico.
En un hermoso pasaje del artículo que estamos comentando acerca de lo sobrenatural, Scott lamenta que Hoffman no hubiese sido un escritor realista de novelas históricas. A partir de una experiencia de una de las batallas napoleónicas que Scott narra formidablemente como una hipotiposis en el texto. Dice, vio el campo de batalla cuando estaban abarrotando con cuerpos desnudos las inmensas fosas que formaban la tumba del soldado. El campo cubierto con muertos y heridos, con caballos y hombres, carros de pólvora que habían explotado, armas rotas, chacós, sables, cajas de cartuchos y todos los restos de una lucha desesperada. Vio también a Napoleón en el medio de su triunfo y lo oyó gritarle a un asistente, con la mirada y la voz profunda del león, la palabra voyons. Es de mucho lamentar que Hoffman conservara solo las pocas anotaciones de las memorables semanas que pasó en Dresden durante ese periodo, y de las cuales su habilidad para la observación y la descripción poderosa le habrían permitido dar una imagen tan precisa. En esa oposición que plantea Scott y que parece irreconciliable entre el fantástico de Hoffman y la propia novela histórica, precisamente en el umbral mismo de esa oposición, se podría decir, en un umbral impensable para Scott, vendría a situarse, se diría, la literatura de Balzac, que ha dependido de las poéticas de ambos escritores. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muy, muy buena la exposición. Me fascina cómo dos exposiciones tan distintas pueden ser las dos tan buenas. Nos quedamos pensando en una cantidad de cosas. Incluso ahora sentimos alguna responsabilidad por el título que le pusimos a la colección. Tendremos que buscar algún razonamiento para justificarlo, o utilizar directamente el tuyo, que parece bastante bueno. Lo único que diría es que traducir romanticismo tendría una inclinación más por el ideal, ¿no? De traducirlo bien. Mientras que los romanticismos traducidos ya parecen caídos, ¿no? Por decir así. Ya están en la circulación, en el lenguaje y en la pluralidad, digamos. Hay justamente alguna burla del ideal, ¿no? De la unidad, y hay algo de eso. Bueno, muchas gracias por todo esto. Creo que hay, Gabriel, algunas ideas para seguir pensando en la potencia de este texto. Ahora voy a, si me permiten, cambiar la vista de lo que estamos transmitiendo. Me gustaría abrir, para quienes están acá, y si tienen ganas, el espacio para algún comentario o consulta, ya que están los traductores aquí presentes, o simplemente para conversar un poco. Y después me gustaría que cerremos con la lectura de un párrafo de cada uno de los textos para darle voz a la palabra traducida, como cierre, ¿sí? Algo muy, muy breve, la voz de los traductores leyendo un párrafo de cada uno de los textos. Bueno, eso, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, es el momento. Hay que dar tiempo para pensar, ¿no? Mientras tanto, yo les quiero agradecer por estar acá, por acompañarnos en esta presentación, también a quienes han estado siguiendo el evento por el canal, ¿sí? de YouTube. Para nosotros
no solo, digamos, es importante la presentación de estos dos títulos, sino la promesa que significa una colección, ¿no? Continuar con esto, invitando a otros traductores, especialistas. Ya tenemos, digamos, algunos títulos pensados y seguramente van a ir apareciendo otros y veremos si podemos sostener el ritmo de publicación. Vuelvo a repetir, digamos, para quienes no lo hayan visto y vean en otro momento la presentación, que los dos títulos y en general, digamos, los libros de la facultad se pueden descargar, ¿sí?, del catálogo de publicaciones. Eso también es parte de una política editorial y en este caso una política institucional vinculada con la difusión del conocimiento y del saber, ¿sí? Y también es una política de inclusión en relación a la enseñanza. Bueno, si no hay preguntas y comentarios, me gustaría que primero Jorge Caputo lea el primero de los fragmentos, un fragmento sobre el abuso que se hace de los adjetivos que ha elegido para la ocasión. Bueno, gracias Jerónimo y todo. Bueno, es un pasaje ya del final del texto, donde Dupuy y Cotoné bueno, van a confrontar con este pasante de abogados que mencionaba recién Jimena, y cuando discutíamos un poco con Jerónimo qué pasaje elegir del texto, los dos coincidimos simultáneamente en que nos parecía un momento muy alto del texto por una serie de motivos, en principio porque ahí está como concentrada la parodia, ¿no?, de la obra, de esta carta, por el contenido dialógico, ¿no?, y porque también de alguna manera, sin incluir didascalias ni nada de eso, es un momento sumamente teatral y muy gestual, ¿no? Hay una serie de tonos y retóricas que están presentes ahí que nos parecían muy interesantes como fuerzas expresivas. Leo allí esa denominación de romanticismo que da este pasante tratado paródicamente. El romanticismo, mi querido señor, responde el pasante a Cotoné, no, sin dudas no es el rechazo de las unidades, ni la unión de lo cómico y lo trágico, ni nada en el mundo que pueda definirse. En vano atraparía uno el ala de la mariposa. El polvo que la colorea se le quedaría entre los dedos. El romanticismo es la estrella que llora, es el viento que gime, es la noche que tiembla, la flor que vuela y el pájaro que aroma. De corchetes, ahí hay una evidente errata del texto, ¿no?, que quisimos mantener en nuestra traducción. Es el impulso imprevisto, el éxtasis lánguido, el aljibe bajo las palmeras y la esperanza rosada, y sus mil amores, el ángel y la perla, el vestido blanco de los sauces. Oh, qué hermoso, Señor, es el infinito y lo constelado, lo cálido, lo atenuado, lo frío, y sin embargo, al mismo tiempo, lo plano y lo curvo, lo diametral, lo piramidal, lo oriental, lo abiertamente desnudo, lo aferrado, lo envuelto, lo turbulento. Una ciencia nueva. Es la filosofía providencial que geometriza los hechos consumados y que luego se arroja en la ola de las experiencias para cincelar allí las fibras secretas. Potente pasaje. Gracias, Jorge. Muy buena lectura, muy bueno el pasaje. Y la respuesta de Cotoné es, ¿qué está diciendo, señor? Una cosa así, ¿no? No entendí nada. Es muy, muy buena esa escena. Bueno, ahora, Gabriel, vamos a pedir que leas vos el pasaje que seleccionaste. Te voy a poner ahí en primer plano para la lectura. Así que cuando quieras, nos contás Bueno, qué elegiste y lees. sí, les aprovecho para agradecerles mucho a Emilio Bernini y Jimena Solé por las palabras de presentación, y también muy especialmente a Miguel Veda, Jerónimo Ledesma y Carolina Ramallo por toda la ayuda y la motivación que nos brindan siempre para realizar este tipo de trabajos y profundizar nuestros estudios participando en proyectos de investigación. El pasaje que seleccioné es del final del artículo de Scott,
donde da sus conclusiones sobre la literatura de Hoffmann y resume su condena y cristaliza también aquella imagen de Hoffmann como autor maldito que fue tan persistente en las representaciones sobre este autor durante el siglo XIX e incluso en el siglo XX en muchos de sus biógrafos. Bueno, cito. Es imposible someter cuentos de esta naturaleza a la crítica. No se trata de visiones de una mente poética. Incluso apenas tienen la aparente autenticidad que las alucinaciones de la locura comunican al paciente. Son los sueños febriles de un paciente delirante, a los que, si bien a veces pueden atraer por su peculiaridad o sorprender por su rareza, nunca nos sentimos dispuestos a conceder más que una atención momentánea. De hecho, las inspiraciones de Hoffmann a menudo se asemejan tanto a las ideas producidas por el uso inmoderado de opio, que no podemos evitar considerar su caso como uno que requiere la asistencia de la medicina más que de la crítica. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. No puedo evitar hacer una referencia a la aparición del opio, para señalar que no se trata solamente, ¿no?, de la diferencia que quiere establecer Scott con los alemanes o con el modelo alemán, sino con otros ingleses también, ya que allí hay una clara alusión a otro texto de la época, que es las confesiones de un inglés comedor de opio, ¿no?, y que tiene un modelo claramente distinto de literatura del que tiene el propio Scott, ¿no? Y hay, entiendo, cuestiones políticas también en juego que habría que considerar. Bueno, les agradezco muchísimo, ahí lo veo a Pablo Fessel, no te había visto antes, Pablo, porque estaba con el Speaker View. Les agradezco muchísimo la presencia. Nos volveremos a encontrar, espero que la próxima vez de forma presencial, y con algún ágape que reconforte también el aspecto estrictamente material de nuestras existencias. Pero bueno, esto también hace posible que haya estado acá gente que de otra manera no hubiera podido estar presente. Gracias, Jimena, y gracias, Emilio, y nos estaremos viendo pronto. Damos por cerrada la presentación.